Vamos a ver el práctico de efecto palanca. ¿Lo tienen a mano ahí? Efecto palanca y fórmula de DuPont. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes, el que no lo tenga, lo vamos leyendo juntos. Antes de arrancar con la resolución del práctico, hoy vamos a ver dos conceptos, la fórmula de DuPont y el efecto palanca. ¿Sí? ¿Tienen algún tipo de idea acerca de esta situación ustedes? ¿De qué se trata cuando hablamos de fórmula DuPont y de efecto palanca? Por favor, de uno, ¿ah? Cuando hablamos de fórmula de DuPont. La fórmula de DuPont es una forma de ver la rentabilidad. ¿Sí? La rentabilidad está relacionada por el fruto obtenido a través de un esfuerzo. Dicho de otra forma, si lo vemos en términos de contables, por la utilidad respecto del capital. ¿Sí? El capital que, digamos, que se puso a trabajar. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuando hablamos de rentabilidad económica, tenemos resultado del activo sobre el activo promedio. ¿Bien? Y cuando hablamos, esto es rentabilidad económica. Cuando hablamos de rentabilidad financiera o del patrimonio neto, decíamos que era la utilidad ordinaria dividido el patrimonio neto promedio. ¿Sí? Esos son los conceptos de rentabilidad económica y la financiera o del patrimonio neto. ¿Bien? Siempre dividido, ¿no? Es un índice que relaciona, como decía, el fruto con el esfuerzo. Vino un agente de la firma DuPont, que es una firma de cosméticos, y dijo, sí, a la rentabilidad, tomemos la rentabilidad financiera, ¿sí? Acá el resultado del activo, antes de avanzar, el resultado del activo es la utilidad antes de impuestos e intereses, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Estos conceptos son los mismos. ¿Bien? Vino una empresa que se llama DuPont, como les decía recién, que es una empresa de cosméticos, sobre todo para damas, ahora también pueden ser los varones, que dijo, bueno, a ver, si a este concepto de rentabilidad, que es la utilidad ordinaria, ¿no es cierto?, sobre el patrimonio neto promedio, es decir, el esfuerzo, el fruto sobre el esfuerzo, yo la multiplico, la divido por un número, que ese número son las ventas, esa igualdad, la rentabilidad igual a utilidad sobre el patrimonio neto promedio, multiplicado y dividido por las ventas, ese número no se va a alterar. ¿Sí? Y dijeron después, bueno, y si yo lo que hago es en realidad reordenar estos conceptos, yo digo que la utilidad sobre las ventas, ¿sí?, por cada peso de venta gano 10 centavos, la utilidad relacionada con las ventas, lo vamos a llamar margen. Y si relaciono las ventas sobre el patrimonio neto promedio, a ese concepto, la idea de la rotación. ¿Cuántas veces en el año se venden? Entonces, lo que dice DuPont es, ¿en cuántas veces en el año se vende el stock promedio de esta empresa? Lo que dice DuPont es que la rentabilidad está en función del margen por la rotación. ¿Sí?
Acá siempre hay una multiplicación en el medio. Margen por rotación me da la rentabilidad. Dicho de otra forma, mientras mayor sea el margen a idéntica rotación de un ejercicio a otro, más rentable va a ser la empresa. O a idéntico margen, mientras más venda la empresa, ¿sí? Siendo este margen positivo, mayor va a ser la rentabilidad. ¿Bien? El margen, esto presten atención, que es una pregunta de examen, el margen puede ser positivo o negativo. No todas las empresas tienen un margen positivo, hay algunas que tienen un margen negativo. Entonces, cuando tienen un margen negativo, por algunas circunstancias, venden por debajo de costo, mientras más vendan, más rápido se van a fundir porque la rentabilidad va a ser más negativa. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? El margen puede ser positivo o negativo. ¿Y por qué puede ser positivo o negativo? Las ventas de una empresa en un ejercicio, en un año, siempre tomamos, puede ser, rentabilidad puede ser medida de forma anual, mensual, ¿sí? Por convención tomemos un año. Las ventas de un año de una empresa van a ser cero o positivas, no se puede vender en forma negativa. Entonces, este concepto va a ser siempre positivo, las ventas van a ser siempre positivas. La utilidad, lo vamos a hacer en términos más genéricos, resultado, más que utilidad, el resultado sí puede ser negativo, ¿o no es así? El resultado puede ser negativo. Entonces, un concepto negativo dividido en uno positivo me va a dar uno negativo. El margen es un concepto que puede ser negativo. Las ventas pueden ser positivas siempre, deben ser positivas siempre. Y el patrimonio neto promedio en general va a ser siempre una forma contada con raras excepciones, una empresa está más endeudada, puede ser negativa la rotación también. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. La rentabilidad surge, digamos, como consecuencia o está en función del margen o la rotación. Pero mientras más se venda, la empresa más va a ganar siempre y cuando el margen sea positivo. ¿Está? Este análisis que yo lo hice utilizando la rentabilidad financiera, ¿sí? También lo podemos hacer en la rentabilidad económica, multiplicando y dividiendo las ventas por las, digamos, sobre, a ver, lo hagamos, 500 segundos acá. Y también tenemos acá la idea del margen y una idea de una rotación, pero ya más acotada a lo que es el activo de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Digan algo, por favor. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿a qué concluye Dupont? Dupont concluye en que la rentabilidad de un ente se puede expresar a través de margen por rotación. Concreto. ¿Sí? Podemos desmembrarla a la rentabilidad, explicarla a través del margen de rotación. Hay empresas que tienen un buen margen, poca rotación. Por ejemplo, las empresas, imagínense, que construyen aviones, los astilleros, que son los que construyen barcos, o vamos a situaciones más cotidianas, por ahí a las empresas las concesionarias de automóviles, no es que venden 100 autos por día, venden 1, 2, 3 por día con un margen más elevado. Más margen, menos rotación. Hay otras empresas, como por ejemplo la de comercio minorista, ¿sí? Concretamente las empresas que
venden en los supermercados y demás, donde tienen mucha rotación y a veces tienen mucho margen, depende del producto. Por ejemplo, los cigarrillos tienen un margen chiquitito, pero necesitan mucha rotación para ser rentables. ¿Está? Es decir, la actividad también me va a ir determinando cuál de los dos componentes digamos, de la rentabilidad es el prioritario. ¿Bien? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, que hay empresas que por ley no pueden aumentar sus precios, ¿sí? Sino que los determinan, por ejemplo, un ente como el estatal, ahí no van a poder trabajar tanto sobre sobre los márgenes, salvo que actúen sobre su costo, sino lo que tienen que tratar de hacer es tener mayor cantidad de clientes, ¿sí? Bien, vamos al otro concepto. El otro concepto es el efecto palanca. ¿Alguien tiene alguna idea de esto o no? Profe, ¿sería el beneficio que nos genera trabajar con capitales ajenos? Perfecto. El apalancamiento. No sé si ustedes saben de la física. En la física había 3 tipos de palanca, ¿sí? Bueno, es donde, aprovechando el esfuerzo de otro, uno tiene un beneficio, ¿sí? Es decir, en buenos términos, se entiende, ¿no? Aprovechando, bueno, digamos, adecuadamente, como bien dijo la compañera recién ahí, aprovechando el capital de terceros, el ente lo utiliza para apalancar y poder tener una mayor rentabilidad, ¿sí? El efecto palanca se mide de 2 formas. Se mide comparando rentabilidad antes de avanzar en el efecto palanca. El margen, en la fórmula de Dupont, es un porcentaje, se mide en porcentaje o en tantos por uno, y la rotación se mide en veces, ¿sí? Veces en el año, veces en el mes, en función de si las ventas son anuales o mensuales, y los activos promedios comparan mes a mes o año a año, ¿sí? La rotación es en veces. Y el margen es en tanto por ciento o en tanto por uno, depende de cómo lo quiera ver. ¿Está? Ahora bien, volviendo al efecto palanca, nosotros decimos que hay 2 formas de calcular el efecto palanca. La primera es decir, bueno, a ver, la rentabilidad financiera respecto de la rentabilidad económica, ¿sí? Y la segunda es la rentabilidad económica respecto del costo del endeudamiento, así. ¿Sí? Acá es un dividido, sobre tal cosa. ¿Sí? No dan digamos, las 2 formas de cálculo no arrojan el mismo número en sí, pero sí arrojan la misma indicación. Es decir, si el efecto palanca es mayor que 1, a la empresa le convino estar adeudada. Y si es menor que 1, no le convino estar adeudada. Si acá da más que 1, acá da más que 1. Si acá da menos que 1, acá también. Y si acá da igual a 1, acá también. Lo que ocurre es que capaz que acá da 1.5 y acá da 1.4. Acá da 0.9, acá da 0.7. Y acá si da igual a 1, acá va a dar igual a 1. Así de sencillo, ¿sí? Pero conceptualmente, ¿qué quiere decir lo que también nos dijo la colega recién, la compañera? Compañera como concepto académico, ¿no? Del término compañera.
La rentabilidad financiera mide, si ustedes, ahí voy a cambiar un poquito acá, y lo pueden ver ustedes ahí en el práctico. La rentabilidad financiera va a medir, por ejemplo, en el año X1, la utilidad neta sobre el patrimonio neto. ¿Bien? Promedio. Siempre hablamos del promedio. Esa es la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es utilidad neta dividido patrimonio neto promedio. ¿Sí? Y la rentabilidad económica va a medir que la utilidad antes de intereses en impuestos sobre qué? El activo promedio. ¿Sí? Va utilidad antes de intereses en impuestos sobre el activo promedio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si, fíjense ustedes, en el estado de resultados tenemos ventas, costo de mercadería vendida, utilidad bruta, ¿sí? Gastos, comercialización, gastos de administración, utilidad, resultado del activo, intereses, impuestos, ¿sí? Utilidad antes de impuestos, impuestos, resultado del ejercicio, y bueno, acá viene el resultado extraordinario, lo hagamos sencillo. ¿Sí? Supongamos que las ventas sean 10.000, los costos sean 6.000, la utilidad bruta va a ser en 4, ¿sí? Los gastos de comercialización supongamos que sean 1.000, pongamos negativo, sino supongamos que los gastos de comercialización sean 1.000, los gastos de administración sean 1.500, el resultado del activo, que es, reitero, lo mismo que la utilidad antes de los intereses y antes de los impuestos, el resultado del activo va a ser ¿cuánto? 1.500, pongamos 300 de intereses, utilidad antes de los impuestos 1.200, supongamos que los impuestos sean el 30%, y el resultado del ejercicio, ¿sí? 840. Cuando yo quiero sacar la rentabilidad financiera, chicos, yo digo, la utilidad neta, esta, la comparo con el patrimonio neto promedio. Y la utilidad económica, ¿sí? La obtengo del resultado del activo sobre el activo promedio. ¿Bien? Ahora, supongamos que para obtener este cuadrito, supongamos que para obtener este cuadrito de resultados que tengo acá, ¿sí? La empresa tuvo un activo de 50.000, un pasivo de 20.000 y un patrimonio neto de, por diferencia, 30.000. ¿Sí?
Yo voy a cambiar un poquito, voy a poner 500 acá, voy a poner 600 acá, voy a poner acá 3.000. Bien. Bien. Entonces, lo que yo tengo que analizar acá, ¿cómo funciona el efecto palanca? El efecto palanca dice, mira, la rentabilidad financiera, borremos esto acá un ratito. La rentabilidad financiera, ¿cuál fue? Y la utilidad neta, 630, dividido el patrimonio neto promedio. Supongamos que el patrimonio neto promedio sea este, ¿sí? Esto. Entonces fue una rentabilidad de ¿cuánto? Del 2%. ¿Está? ¿Cuál fue tu rentabilidad económica? La rentabilidad económica va a medir el resultado del activo sobre el activo promedio. O sea, 0,58. O sea, lo pongamos en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, tu activo te generó un 5,8, ¿no? 5,8. Pero a vos te quedó un 2,10. ¿Te habrá convenido estar endeudado o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿A esta gente le convino endeudarse o no? ¿Me escuchan? A esta empresa, ¿le habrá convenido? Sí. ¿Eh? Escuchamos, estamos pensando. Bien. Y diría que sí le convino, en principio. Bien. Digamos, acá hay dos opciones, o sí o no. ¿Le convino o no le convino? Yo les invito a que razonemos juntos. La rentabilidad económica dice, mira, tu activo, ¿se acuerdan que les decía que era fruto de su esfuerzo? Vos pusiste un esfuerzo de 50.000 pesos, ¿sí? Y Sí. ganaste 2.900. Eso te genera una rentabilidad del 5,8. Tu activo. Pero vos no digamos, vos para tener esos 50.000 que no son todos tuyos, tuviste que estar endeudado en 20.000. Con lo cual, fíjense, los 2.900 están acá. Voy a marcar ahí. Resultado del activo con el activo. Van con amarillo. ¿Está? A mí, como no me gusta el azul con el amarillo, voy a poner el verde con el amarillo. ¿Está? Entonces, fíjense, esto, una vez que le encuentren la idea, no se van a equivocar más. Primero vamos a analizar la rentabilidad económica. Y decimos, estos 50.000 pesos del activo me generaron 2.900 pesos de ingreso, un 5,8. Pero yo para tener esos 50.000 de activos tuve que estar endeudado en 20.000. Entonces, estos 50.000, al estar endeudado, el patrimonio neto es de 30.000. Si yo pongo el patrimonio neto en el denominador, en el numerador tengo que tener el resultado que incluya el estar endeudado. Y el resultado que incluye estar endeudado es ¿cuál? Los 630, que vienen a ser los que están como utilidad ordinaria. Es decir, si yo en el resultado
Si yo en el resultado de 2.900 paso a 630, es porque incluí los 2.000 de los intereses durante todo el año, y los 270 que también es un resultado de estar endeudado con la AFIP, ¿sí? Entonces llegué a los 630. Ahora, cuando yo veo toda la ecuación patrimonial, los 30.000 son activos menos pasivos, ¿no es así? Esto es activo menos pasivo. Llego a 30.000. Esos 30.000 tengo que poner el resultado del activo, comparar el resultado del activo menos los intereses menos el impuesto para llegar a los 630. Cuando yo voy y digo, amplío el análisis y digo, a mi activo para tenerlo tuve que estar endeudado. Y el estar endeudado me costó e hizo que mi rentabilidad baje. Entonces, el efecto palanca, en este caso, fue menor que 1, porque si hacemos rentabilidad financiera, que es 2,10, dividido la rentabilidad económica de 5,8, me va a dar 0,36. No me convino estar endeudado. No me convino. ¿Sí? Lo vamos a ver mejor de esta otra forma. Vamos a la opción B, yo recién la había escrito, después la borré. La opción B dice que hay otra forma, es decir, rentabilidad económica, la que he dicho yo, ¿se acuerdan? Sí. Dividido el costo del endeudamiento. Entonces, la rentabilidad económica ya la habíamos sacado. La rentabilidad económica está acá en 5,8. ¿Cómo se obtiene el costo del endeudamiento? El costo del endeudamiento son los intereses sobre el pasivo promedio. ¿Sí? Entonces, los intereses, ¿dónde están? Están acá. Son los 2.000. Saquemos en números absolutos, en números positivos, digamos. Y el pasivo promedio, ¿cuánto es? 20.000. Entonces, ¿cuál es la alícuota promedio de esto? El 10%. ¿Qué quiere decir? Que yo, siempre hablamos de pasivo promedio, ¿no? De conceptos promedio acá. La empresa, durante el año, tuvo un pasivo promedio de 20.000 pesos. Y por ese pasivo tuvo que pagar un 10% de intereses. ¿Sí? Una tasa del 10%, o sea, 2.000. Cuando su negocio rindió el 5,8. Entonces, ahí se ve claramente que la rentabilidad económica es 5,8, el costo del endeudamiento es 10, y el efecto palanca va a ser 0,58. También menor que 1. Yo les decía recién que dan idéntica conclusión, aunque sean números distintos. ¿Sí? Son los dos menores que 1, distintos números, los dos menores que 1, con la idéntica conclusión. A ver, chicos. Acá se va a ver mejor. Cuando nosotros decimos, mira, mi activo rentabilidad económica, ¿se acuerdan, no? Estos 5,8 venía del resultado del activo dividido el activo promedio. Era ahí venía 5,8, ¿sí? Ese 5,8 ¿sí? Venía de esa situación. Conceptualmente, la empresa está pidiendo prestado al 10% y en su negocio lo hace rendir al 5,8. A ver, ¿le convendrá estar endeudado o no?
Dicho de otra forma, por ejemplo, a ver, yo le estoy pidiendo dinero a Gisela Marianela, le pido 100 pesos y digo que a fin de año le voy a pagar 10, y yo ese mismo dinero se lo presto a María Verónica al 6%. A fin de año, en vez de cobrarle los 10, le voy a cobrar 6. ¿Me convendrá ese negocio? Eso es lo que hacen los bancos, ¿no? Tomar préstamos a un dinero, a una tasa y prestarla a una tasa superior. Acá en la inversa, ¿me convendrá? No, profe. Y claro, ahí se ve claramente que no. Por eso les decía que en esta forma, verla, que lo voy a subrayar acá, se ve claramente que cuando la rentabilidad económica, chicos, es la rentabilidad del negocio. ¿El negocio me genera guita o no? Sí, ¿cuánto? Un 5,8 anual, perfecto. Yo, ese negocio, esa inversión, ¿de dónde sale la plata? ¿Quién lo auspicia? Y yo me tengo que endeudar. Tengo 30.000, pero necesito 20.000. Esos 20.000 me salen un 10%. ¿Te conviene? Y no. ¿Qué tenés que hacer ahí? Pues la solución, cancelar el pasivo caro. ¿Sí? ¿Está? Dicho de otra forma, fíjense, están viendo el Excel, ¿no? Sí, profe. Bien. Dicho de otra forma, en este ejemplito, si el activo de 50.000 representa el 100%, ¿no es cierto? El pasivo es de 20.000, representa el 40%, y el patrimonio neto obviamente representará el 60%. ¿Ah? Dicho de otra forma, de la inversión del 100, estos tipos se llevan el 40, los que me prestaron la tutuca se llevan el 40 y a mí me queda el 60. ¿Sí? Si esto fuese justo, el resultado del activo, ¿cuánto es? El resultado del activo lo tenemos acá, 2.900. ¿Sí? Si este es el 100%, para que a mí me convenga como empresa, el pasivo, ¿cuánto se tendría que llevar? Tendría que el 40%. Sean 1.160, para que sea el 40%. Y digamos, el pasivo y los socios, ¿cuántos tendrían que llevar? La diferencia. ¿Se entiende o no? ¿Y cuánto se están llevando? En la realidad, se están llevando más. De los 2.900 que generó el activo, los flacos que me han, están llevando 2.000 y yo me estoy quedando con 900. ¿Sí? Ahí se puede ver mucho mejor en este ejemplo. Entenderlo. Exactamente. Exactamente. 900 menos los 270. Acá estoy ignorando los 270. ¿Sí? Olvidémonos de los impuestos por un ratito. ¿Sí? Olvidémonos de los impuestos. Ahí se ve mejor. Respetando, a ver, voy a usar un término muy coloquial. Es como que ustedes hagan, a ver, los varones hagamos un asado, ¿sí? Las mujeres también lo pueden hacer. Hacemos un asado nosotros en la comisión y queremos invitar a otros de otra comisión que van a traer 3 kilos de carne, ¿sí? Pero van a comer 5 kilos de carne. ¿Nos conviene invitarlo o no? No, ¿no es cierto?
Ellos van a traer, esta gente está trayendo el 40% de la financiación, y fíjense, se están llevando el 70% del resultado. ¿Me conviene? No. Están trayendo 4 Fernet y se están tomando 7 Fernet. No me conviene invitarlo a eso. Están Para nada. trayendo para nada, claro. Me conviene invitar a aquel que va a tomar menos Fernet que yo. ¿Sí? Si no, no me conviene invitar. ¿Se entiende, no? Están poniendo el 40% de los ingredientes de esta torta y se están comiendo el 70% de la torta. No me conviene. ¿Me siguen o no? Sí, profe. De 10, el ejemplo. Perfecto. En cambio, si supongamos, cambiemos, que acá en vez de 2.000, voy a hacer el siguiente cambio, sean 500 pesos, y ahí me conviene, fíjense, porque la utilidad financiera va a ser el 8, la económica sigue en lo mismo, el efecto palanca pasa a ser 1.37, ahí decimos sí convino estar endeudado, y lo vemos acá claramente. Siguen poniendo el 40% de los ingredientes, pero se están llevando nada más que el 17%. Ahí me conviene. Traen 4 litros de FME, se toman 1,7. Fantástico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Y esto impacta desde ya en la estabilidad financiera, en la económica y en el costo del pasivo. De esa forma se ve cuándo a una empresa le conviene estar endeudada o no. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ahora sí, vamos a ver el práctico. 50 minutos podemos ver el práctico, pero el práctico con lo que ya hemos visto va a ser, entiendo yo, muy sencillo, ¿no? ¿Y qué dice así? Supongo el siguiente cuestionario. Indique qué tipo de eficiencia puede medirse mediante la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Define conceptualmente la fórmula de DuPont y su importancia como herramienta de análisis. Esto lo hemos visto, ¿no? Exprese la fórmula de DuPont, sus diferentes versiones según esté relacionada con la rentabilidad del patrimonio neto, con la rentabilidad económica y la utilidad de las mismas. ¿Está claro acá? Lo hemos visto, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y en base a la siguiente información, tenga para el X1 y para el X2, nos están dando los datos de ventas, utilidad antes de impuestos e intereses, los gastos financieros, la utilidad neta, el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Y nos piden los 3 puntitos. Utilizando como herramienta de análisis la fórmula de DuPont y el efecto palanca, determine en cuál de los 2 ejercicios la empresa fue más eficiente. ¿Sí? Determinar en cuál de los 2 ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios. ¿Cuáles son los fondos aportados por los propietarios? ¿Qué son los fondos aportados por los propietarios? ¿Cómo se lo conoce eso? Capitales, a los de capitales permanentes. El patrimonio neto sería, ¿sí? El fondo aportado más los resultados que generó y que no se distribuyeron. ¿Bien? En cuál de los 2 ejercicios los fondos aportados por los propietarios fue más eficiente la empresa. Y con los datos suministrados evalúe la política de endeudamiento seguida por la empresa. Cuando en el punto 1 me dicen en cuál de los 2 ejercicios la empresa fue más eficiente, estamos hablando más básicamente de la rentabilidad de DuPont, la rentabilidad económica, o sea, DuPont aplicado a la rentabilidad económica. En el punto de DuPont apuntado a la rentabilidad financiera y acá en el último efectos parámetros. Yo les voy a dar unos minutos, 15, 20 minutitos, para que ustedes lo resuelvan. No se pongan a ver el partido de River que empieza a las 7. Y lo vemos 7 y 10, 7 y 5, 7 y 10. Yo estoy acá, quiero seguir acá. Y vemos las soluciones juntos, ¿les parece?
bueno, profe. Bien. Sí, ¿Los intereses están dentro de los gastos financieros? claro, los intereses son los gastos financieros. Bien. ¿Sí? Esos son. ¿Cómo vamos? ¿Un ratito más, ah? ¿Vamos un poquito más? Sí, sí, por favor. Sí, bueno, vete, tranquilo. Sí, Y hago una consulta. Para hacer el análisis, digamos, de X1,
el promedio lo tomo, digamos, directamente como el de ese año, ¿o no? Claro, el X1 tómenlo como que son los promedios y el X2 ya tienen los datos para hacer la Claro, semisuma. ¿Mm? perfecto. Sí, Bueno, gracias. de nada. ¿Voy a avanzar? Sí, algo más avanzado, así que, bueno, esperemos. ¿Avanzado? ¿Quieren unos minutitos más? Y Lo diría, vamos viendo. ¿Qué opinan? ¿Cómo? estaría bien unos minutitos más, estoy corroborando Sí, unos datos. 7:30. ¿Sí? Bien. Dale, meta. Veamos qué es lo que han podido desarrollar. ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, a ver, veamos. El primer punto decía que determinen cuál de los dos ejercicios, o sea, siempre utilizando Dupont o efecto palanca, ¿sí? Determinen cuál de los dos ejercicios la empresa fue más eficiente. ¿Cómo podemos ver eso? Más eficiente cuando utiliza mejor más rentable, ¿no? Los recursos. O sea, obtiene más eficientemente frutos con el esfuerzo que se puso a trabajar. ¿Cómo desarrollaron ese punto? Yo ¿Están viendo ahí, ahí? no sé si se bien, ¿no? Yo ahí utilicé la fórmula de Dupont Bien, con las ventas. con las rentas, bien. A ver, no sé si están viendo. Ahí acá tenemos, ¿no? Digamos, el enunciado, el cuadro, con los datos, y acá estaba el promedio, ¿no? Para que saquen el promedio de cada una de los conceptos, como habíamos dicho, para el año X2, ¿no? Y para el primer punto, ¿cuál sería la idea? La idea es decir, bueno, utilizando Dupont para la rentabilidad financiera, para la rentabilidad económica, perdón, tenemos en el X1 y en el X2. ¿Sí? Y tenemos que, dice que, ¿se acuerdan, no? En Dupont, la utilidad antes de intereses e impuestos por ventas, dividido las ventas por activo promedio. Y entonces decimos, bueno, a ver, las ventas, las tenemos perdón, la utilidad antes de intereses e impuestos, lo tenemos de el cuadrito, todos los datos están ahí en el cuadrito, y dice que para el X1 esta empresa tuvo un margen del 75%, ¿sí? Fíjense que alta la utilidad, ¿no? 75.000 sobre venta de 100.000. Dichoso, ¿no? Y la rotación no fue tan buena, fue menos de una vez, que está dado por las ventas sobre el activo. ¿Bien? Entonces, digamos que en el X1 la rentabilidad de 62,5% se obtiene por un elevado margen de 75 contra una rotación de menor a 1, o sea, menos de una vez en el año. Sin saber de qué empresa se trata, uno puede decir esta seguramente es una empresa de la que comenté recién, una empresa que tiene una, digamos, poca rotación, no es una empresa que no es un comercio minorista, generalmente un supermercado, y tiene un buen margen, ¿ah? Eh, por ejemplo, como decíamos recién, las empresas de ventas de aviones, las concesionarias de autos, de, las constructoras. ¿Ah? En cambio, en el año X2, ¿qué pasó? Tuvo un margen del 40%,
y una rotación del 1,9. Fíjense cómo en el año anterior, el año siguiente, perdón, aumenta la rotación y disminuye el margen. La rentabilidad termina aumentando. Si bien disminuye el margen, disminuyó un poquito el margen, o disminuyó algo el margen, pero la rotación aumentó muchísimo más. ¿Está? Entonces, ¿cuál de los dos ejercicios es más eficiente? Es más eficiente en el año X2. ¿Por qué? Porque tiene la rentabilidad, ¿no? Fíjense, la rentabilidad aumenta en el X2 respecto del X1. Reitero, alguien dirá, pero profe, ¿cómo puede ser eso si el margen bajó? Y bueno, el margen bajó, pero la rentabilidad, pero la rotación aumentó. Si lo vemos en términos de porcentaje de variación, el margen era un 40% en el X2 y un 75% en el X1, bajó un 47%. ¿Lo están viendo el cálculo o no? Sí, profe. Bien. ¿La rentabilidad habrá aumentado más o menos de un 47%? La rentabilidad aumentó, ¿no es cierto? Perdón, la rotación. Sí, la rotación. La rotación habrá aumentado más o menos que un 47%. Más. Más, seguramente más, fíjense. 1.9 dividido 0.83 aumentó un 128%. ¿Sí? Entonces, bajó un 46%, un 47% el margen, pero vendió muchísimo más. No sé si ustedes ya han cursado economía o introducción a la economía, donde se ve lo que Sí. son las, ¿sí? Sí. Las elasticidades de la demanda. Se ponen a veces en un producto, bajando un poquito el precio, aumenta tanto el consumo de ese producto que en definitiva las ventas aumentan. En este caso, un caso análogo. Bajó un poquito el margen, dijo, che, mirá, capaz que si bajo un poquito, hago una promo, hago un 2x1, hago un descuento, vendo más, ¿sí? Y le dio muy buen resultado. ¿Bien? Entonces, la conclusión es que es más eficiente en el año X2. En términos generales, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos al Sí, segundo profe. punto. Bien, perfecto. Sí. Determinar en cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios, la empresa fue más eficiente. ¿Han hecho ustedes algo parecido? ¿Los que han desarrollado han hecho, hasta acá han hecho algo similar? No pretendo este último análisis, porque esto lo fui agregando yo, no está en la solución original, pero... No, en el caso mío yo me confundí con la fórmula, entonces no me han dado los valores. Tenía mal. Está bien. Pero conceptualmente ahora se va entendiendo con esto. Sí, ahora sí. Bien, perfecto. En el segundo punto me decían, determinar en cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios, la empresa fue más eficiente. Cuando ya hablamos de los fondos aportados por los propietarios, nos circunscribimos al patrimonio neto. Entonces acá, fíjense que estábamos hablando de DuPont utilizado para explicar la rentabilidad económica. La vamos a utilizar para explicar la rentabilidad financiera o del patrimonio neto. Y decimos, ¿ves qué lindo que va quedando cuando es rojo y blanco? Va quedando más lindo, ¿no?
Queda más lindo con azul y amarillo. Bueno, vamos a hacer una subida más. Fíjense, hacemos lo mismo, pero en vez de, fíjense la diferencia, ¿no? Cuando hacemos con rentabilidad económica, hablamos del resultado del activo, o sea, la utilidad antes de intereses e impuestos. Y cuando hablamos del patrimonio neto, ya hablamos de la utilidad neta, la final, la que contiene todos los, digamos, el hecho de estar endeudado. Y decimos, para el año... Fíjense, no quiero pasar el hecho de que siempre usamos los promedios, ¿no? En el año X2 usamos los promedios, ¿no? Por eso lo saqué acá. Volví un poquito para que veamos los promedios. En el año X1, para el punto número 2, me dice, fíjense, la utilidad neta, perdón, sobre las ventas. La utilidad neta 67.500, ya no uso la utilidad que usé en el caso anterior, que era esta, ¿sí? Ahora uso esta, ahí está azul y amarillo para que todos estén contentos, ¿sí? Bien. Y dice que el margen fue de 67,5. Y la rotación de un 1.42 veces. ¿Sí? ¿De dónde sale la rotación? Sale de relacionar las ventas sobre el patrimonio neto promedio. Como era el X1, el patrimonio neto promedio era exactamente el mismo al de cierre. Lo habíamos tomado con esa convención. Para el año X2, ¿qué pasó? Comparábamos y decíamos 75.000 de la utilidad neta los dividíamos en el patrimonio neto promedio. Perdón, las ventas. Y a las ventas, sí, en el patrimonio neto promedio. Lo sacamos acá. Los 75 eran los 70 más los 80 dividido 2. Y decíamos que, fíjense, la rentabilidad del activo fíjense acá lo que estoy por hacer, ¿no? La rentabilidad, perdón, del patrimonio neto, 96%, y acá un 100%. Fue más rentable a nivel de rentabilidad del patrimonio neto también en el X2. Pero fíjense lo que me está diciendo acá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo fue más eficiente determinar en cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios de la empresa fue más eficiente? Y la eficiencia está dada por la rentabilidad, digamos, en conceptos de márgenes, ¿no? Con lo cual tenemos el 67 y el 37. ¿Está? ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. ¿Y este 93 de dónde los 26,43 cómo lo tiene? Este 2,67, ¿este? El 96,43 lo tiene en rojo. Siempre es el margen o la rotación. Lo hago acá. Son los 67,5 por el 1,48. ¿Sí? Siempre es margen por rotación. Denme un segundito que quiero silenciar acá. ¿Sí? Perdón. Acá es en X2, ¿ah? Entonces X2 también.
Acá, ¿cómo se obtiene? 37,5 por 2,66. Es decir, en ambos ejercicios, en ambos casos es más eficiente tanto a nivel de rentabilidad económica como de rentabilidad financiera en el año X2. ¿Sí? ¿Me va siguiendo o no? Sí, profe. La eficiencia está dada por la rentabilidad, chicos, ¿sí? Siempre fue más eficiente en el año X2 que en el año X1. ¿Está? ¿Me siguen o no? Profesor, disculpe. En ambos ejercicios se aplica DuPont, DuPont. Claro, es DuPont, nada más que Sí. DuPont, fíjense, acá en el primer punto, aplicado sobre la rentabilidad económica, por eso utilizamos el resultado del activo y el activo promedio. Sí. ¿Sí? En el segundo punto, aplicamos DuPont ya para lo que es el patrimonio neto. El patrimonio neto es más abarcativo que el activo, porque es activo menos pasivo, o sea, lo incluye al pasivo el patrimonio neto. Incluye restando del activo, ¿se entiende? En el segundo punto, la fórmula de DuPont ya es utilidad neta versus patrimonio neto promedio. ¿Estamos? Y el resultado, al margen de los porcentajes, siempre va a dar que la empresa en determinado año es mejor el resultado. Exacto. ¿Por qué? Ajá. Fíjense en el segundo año. En el segundo año cayó el margen. Hagamos lo mismo que hicimos ahí. Agreguemos la fila acá. Hagamos el mismo análisis de recién. Esto lo borro para que no nos confundamos, era para que ustedes vean de dónde sale el cálculo. El cálculo siempre sale de margen por rotación. 67,5 por 1,42. ¿Sí? Y acá sale de 37,5 por 2,6667. ¿Sí? Entonces, el margen, ¿qué pasó de un año a otro? Pasó de 67 a 37, ¿no es cierto? El margen bajó. Fíjense, bajó un 44, pero la rotación aumentó un 86. Con lo cual, por eso es que aumenta del 96 a 100 la rentabilidad. ¿Está? Gracias. Pregunta, antes de avanzar. Año X1, me concentro en el X1, no me meto en el X2. Si la rentabilidad económica es 62,5 y la rentabilidad financiera es 96,43, ¿sí? ¿Le conviene estar endeudado o no? Hay dos respuestas por sí, hay como 50 y pico de abstenciones. Vuelvo a preguntar. Sí, cuando toman en cuenta el activo, porque solamente es rentabilidad económica, solamente toma el negocio, ganó un 62%. Y cuando toma en cuenta la incidencia de estar endeudado, ganó un 96%. ¿Le conviene estar endeudado o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora hay tres posiciones varias. Exacto. Ganó el sí. Claro que sí. Si sin estar endeudado gano el 62 y estando endeudado gano el 96, y me conviene estar endeudado. Por eso acuérdense y relaciónenlo con el índice de endeudamiento.
Con el índice de endeudamiento decíamos que es mejor que el índice de endeudamiento sea menor que 1 porque la empresa no está endeudada. Está perfecto, pero ojo que a veces nos conviene estar endeudado porque eso apalanca el crecimiento de la rentabilidad de la empresa. Son índices que tienen que estar a la par. ¿Entiendes? O sea, el análisis tiene que dar en conjunto. ¿Está? Ahora, sería muy lindo que nos convenga estar endeudados, entonces pedimos plata y trabajamos con la plata de los terceros. Es decir, el pasivo se hace cada vez más grande, nosotros, los dueños, tenemos un patrimonio cada vez más chiquito, trabajamos con plata de terceros y tenemos una rentabilidad fantástica, ¿o no es así? Sí, pero nos estaríamos endeudando a largo plazo, sería contraproducente, ¿o no? El problema no viene por ese lado. Porque si vos tenés un negocio que se la banca, que es rentable, que te genera guita, ¿cómo que te importa estar endeudado si el negocio es muy picante? Vendés Fernet con coca. Todo el mundo toma. ¿Sí? ¿Vos qué te importa estar muy endeudado? ¿Sí? Si a vos ese negocio te genera la plata. El problema viene cuando el endeudamiento es tan grande que la empresa se torna riesgosa. Y cuando la empresa se torna riesgosa, la tasa de interés que te cobran es cada vez más grande. Entonces, cuando la tasa de interés que te cobran es cada vez más grande, el costo del endeudamiento iguala a la rentabilidad del negocio. Y si tomas un préstamo más lo supera porque sos tan riesgoso, ¿sí?, que a ella te deja de convenir endeudarte. Profe, ¿para eso sacamos el costo de endeudamiento? ¿Cómo? ¿Para eso sacamos el costo de endeudamiento? Exactamente. Para el costo del endeudamiento es lo que le cuesta a la empresa tomar fondos de terceros. Y lo tenés que comparar siempre con el negocio tuyo. Si no, no te conviene. Vos vas a ganar, pedís 1.000.000 de pesos. Al 10%, vas a pagar 100.000 pesos a fin de año. Y tu negocio te rinde el 6%. Vas a recaudar 60.000 para tener que pagar 100.000. No lo haces. ¿Sí? ¿Entienden? Profe, disculpe, ¿con qué tengo que comparar siempre el costo del endeudamiento? Con lo que viene acá abajo, que es la rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera con el costo del endeudamiento, perdón, acá abajo. Rentabilidad económica, perdón, no dije financiera, no, rentabilidad económica. Rentabilidad económica, voy a poner acá grande, no sé si se lo han dicho en teoría. La rentabilidad económica tiene varios nombres, ¿sí? ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. Y se lo pongo en criollo. Es la rentabilidad del negocio. Si el negocio no es rentable, y no te endeudes, digamos. Esto es muy importante conocer, porque si el negocio no es rentable, si compras a 10, vendés a 9, lo que más te conviene hacer es cerrar la puerta y irte a tu casa y dejar de perder plata. Ahora, si la rentabilidad del negocio es buena, ahí empezamos a analizar, che, ¿te conviene estar endeudado o te conviene estar endeudado? ¿Sí? Si el negocio no te genera guita, y bueno, no es negocio. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, esa es la rentabilidad económica, la principal, en el sentido de decir, bueno, a lo que yo me estoy dedicando, me va a bancar, está financiado, me va a bancar, digamos, impuestos, etc. Si a lo que yo me dedico no es rentable de por sí, y cierro y me voy, dejo de perder plata. ¿Ah? Y el último punto decía,
¿Cuál de los dos ejercicios la empresa llevó una mejor política de endeudamiento? Y bueno, cuando nosotros sacamos, ¿se acuerdan? El efecto palanca era rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. ¿Sí? La rentabilidad financiera, a su vez, fíjense, era, voy a ir a la fórmula, ¿no? Para el año X2, acá voy a poner X2, para que no nos confundamos. X2. Rentabilidad financiera en X2 es 0,25 o 25% sobre la rentabilidad económica. Eso me da el efecto palanca. Los 25, ¿de dónde salen, chicos? Salen de dividir para el año X2 la utilidad neta dividido el patrimonio neto promedio, que son los 75.000, ¿sí? Perdón. La utilidad neta, sí. De 9. Vamos viendo el lío con la flecha. Denme un segundito, por favor, contestar el teléfono. Un segundo nomás. Ahora sí, a ver, lo saquemos juntos. La rentabilidad financiera es la utilidad neta, año X1, ¿no? ¿Sí? Sobre patrimonio neto promedio. En X1 dijimos que era 70.000. 96,4. ¿Está? Esto 96,43, lo teníamos acá arriba, ¿no? 96,43, ahí está. Esa es rentabilidad financiera. Esto es X1. La rentabilidad económica o del activo es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. Entonces, ¿cuál es la utilidad antes de intereses de impuestos en el año X1? Utilidad antes de intereses de impuestos en el año X1, 75.000. Dividido el activo promedio. Como es X1, vamos a decir que es el mismo de cierre. Y ahí tenemos la rentabilidad económica, que son los 62,50 que están acá arriba. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto palanca? El efecto palanca
Decimos que es rentabilidad financiera dividido rentabilidad económica. ¿Ah? Entonces van a ser los 96 dividido los 62,5, con lo cual ya estoy viendo que es mayor que 1. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para el año X2. X2, la utilidad neta de X2 es 75.000. Y el momento promedio del X2 es 75.000. Por ahí tenemos que la rentabilidad financiera son los 100 que estábamos viendo acá. ¿Sí? Estos 100 son estos 100. No sé si me van siguiendo en la pantalla. Y para la rentabilidad económica tenemos que son los 80.000 dividido el activo promedio de 105. Con lo cual tenemos los 76,19 que deberían ser los que están acá arriba. Entonces, el efecto palanca va a ser 1.3125. ¿Y qué me decía en lo que me pedía? La política de endeudamiento sucedido por la empresa fue mejor en el año X1. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Veamos el costo del endeudamiento. Lo corro para acá abajo para que no nos confundamos. ¿Sí? El costo del endeudamiento, veamos de vuelta, el X1 va a ser el resultado financiero intereses, porque ojo, ¿no? El costo del endeudamiento no solo son intereses, sino son diferencias de cambio negativas, son cualquier tipo de resultado vinculado con el estar endeudado. Acuérdense que el resultado RECPAM, ¿sí? Generado por los pasivos es positivo, por lo cual iría restando los intereses. ¿Sí? Aguántame un segundito que ya terminamos. Resultado financiero sobre el pasivo promedio. El resultado financiero del X1, los gastos financieros. Los gastos financieros. Sobre el pasivo promedio del X1, tenemos que el costo del endeudamiento va a ser un 15%, que es lo que tenemos ahí arriba. Y para el X2, los gastos financieros son 5.000 y el pasivo promedio son los 30.000. Con lo cual, hay un 16 más. El costo del endeudamiento, ¿sí? El costo del endeudamiento. Por eso es cuando me decían acá, cuando los ejercicios llevan una mejor política de endeudamiento, el efecto palanca en ambos ejercicios es mayor que 1, pero se entiende que mientras mayor sea el efecto palanca, estuvo mejor endeudada. Ahí se ve, ¿no? 1,54 es mayor que 1,31. Y el costo del endeudamiento en el X1 es de 15 y en el X2 de 16,67. Entonces, la respuesta es, en el X1 estuvo mejor endeudado. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende cómo se van manejando estas herramientas? Sí, profe. Bueno. Sí, ¿se entendió? Bueno. De cualquier modo, yo cuando me llegue el enlace lo vuelvo a subir y cuando, si les surge alguna duda, alguna consulta, saben que me pueden consultar vía la plataforma, ¿sí?
De nada, Silvina. El resto de la gente. Bueno, si no hay consultas, si no hay dudas, y viendo, gracias Verónica, y viendo que está jugando mi querido River Plate, lo voy a dejar hasta la próxima.